Durante muchos años, en Europa y en ciertos lugares de América se vivió la Belle Époque, una época tranquila y la más próspera hasta aquel momento. Sí que habían conflictos diplomáticos y armados, pero los europeos los mantenían muy lejos de Europa. Solo España tenía un conflicto armado muy cerca, uno con Marruecos, su vecino del sur, y sumado a sus propios conflictos internos, este país no ha tenido tanto tiempo como para industrializarse como los del norte. Aún así, y salvo en algunas ocasiones en los Balcanes, en Europa se vivió la paz durante la primera década del siglo XX, pero bajo toda esta tranquilidad y paz existía una gran tensión entre las grandes naciones de aquella época. Grandes imperios y repúblicas muy poderosas, las potencias mundiales. El acontecimiento que hizo derramar la gota del vaso fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro. A partir de aquí ya nada sería como antes. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio de Austria-Hungría, pero fue asesinado el 28 de junio de 1914 en las calles de Sarajevo, mientras se producía una marcha militar por un lugar donde los austríacos y los húngaros no son bienvenidos del todo. Bosnia, para el Imperio Austrohúngaro, es la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. Los pueblos de esta región balcánica, serbios, bosnios, eslovenos, croatas y herzegovinos, ya no quieren formar parte del imperio de la doble monarquía, y en esta lucha independentista se han aliado a otro poderoso imperio del norte, Rusia. Ante el atentado, Viena, que no está dispuesta a dejar pasar esto sin castigo, envía un ultimátum a Serbia y le exige concesiones que los serbios no pueden dar. Entonces, cuando los propios serbios rechazan el ultimátum, Austria-Hungría declara la guerra. Para muchos líderes, políticos y generales de las potencias europeas, esto es algo que no puede pasar. Es una guerra totalmente injusta. Una potencia enorme y poderosa contra un país aparentemente débil, aunque lo que nadie se espera es que la guerra tomaría un camino muy distinto al de las guerras anteriores y se darán resultados inesperados, producto de las nuevas tecnologías militares que fuerzan a cambiar las tácticas y la forma de combatir de los ejércitos, pero también es producto de las alianzas militares que tienen las potencias europeas. A comienzos de agosto de 1914 se abre el Frente Balcánico, el primero de la Gran Guerra. El noreste de Serbia será la principal zona de combate entre los austríacos y los serbios, hasta inicios de 1915. Las dos ciudades serbias fronterizas más importantes son bombardeadas, Šabac y Belgrado. El Imperio ruso está dispuesto a defender a Serbia, una nación eslava aliada. Por ello moviliza sus enormes ejércitos a sus fronteras occidentales, amenazando a las dos potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. El Kaiser Guillermo II de Alemania es primo del zar Nicolás II de Rusia y le pide que ordene detener la movilización militar contra Alemania, así también como dejar de apoyar a Serbia. También se envían delegados a Francia para convencer a su gobierno de que no intervenga en caso de que los rusos entren en una guerra apoyando a los serbios. Ante la negativa del zar ruso y con un peligro inminente de invasión, el 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia, pero si bien 3 días más tarde los austrohúngaros movilizan una gran parte de su ejército al este, deciden no apresurarse y aún no declaran la guerra. Al norte de Serbia, la batalla de Ser, del 16 al 19 de agosto, frena el avance austrohúngaro porque perdieron cerca de 40.000 soldados, a cambio de solo 5.000 serbios. El primer revés inesperado de esta guerra.
Desde hace muchos años, los generales alemanes han estado asegurando que un conflicto bélico con los rusos sería inevitable. Un gran problema porque la guerra con ellos significaría la guerra también con Francia, por la alianza militar franco-rusa de 1892. Por esto es que justamente los generales germánicos han planeado cómo llevar a cabo una guerra en dos frentes. Los generales alemanes creen que Francia reaccionará en favor de su aliado, Rusia. Por ello deciden actuar primero y el ejército alemán invade Luxemburgo el 2 de agosto. Un día más tarde le declaran la guerra a Francia. Mientras que el 4 de agosto, los belgas se niegan a abrirle el paso a las tropas germanas, por lo que Alemania también le declara la guerra a Bélgica. Y aquí es cuando reaccionan los británicos, porque ellos querían a Bélgica como neutral. Por lo tanto, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania ese mismo día, el 4 de agosto. Las dos grandes naciones del sur de Europa, España e Italia, aún se mantienen fuera del conflicto. Si bien Italia es aliada de las potencias centrales, los italianos aún no deciden si es conveniente entrar en esta nueva guerra, porque no saben bien qué pueden obtener a cambio. Por ello es que durante meses ambos bandos van a endulzar los oídos de los italianos, proponiéndole muchos tratos para entrar en esta guerra. Y lo mejor que pueden hacer para arrastrar al Reino de Italia a este conflicto es ofrecer territorios. Mientras que por su parte, España nunca entrará en la Gran Guerra. Los generales germánicos tienen todo previsto. Hace muchos años que han desarrollado un plan para estar bien preparados en caso de que se desate una guerra en dos frentes, uno en el oeste con los franceses y otro en el este con los rusos. Es el llamado Plan Schlieffen. La idea de este plan es que en caso de que se produzcan dos invasiones instantáneas, hay que dejar menos defendida a la Prusia Oriental para llevar a todos los ejércitos alemanes al oeste y derrotar a Francia en una guerra rápida y aplastante. Entonces, luego de asegurar la frontera occidental, los ejércitos germánicos deberían ir al este para ocuparse de los ejércitos rusos. Al final, los generales de Alemania optan por utilizar un plan derivado del plan Schlieffen, uno que ellos llaman como Aufmarsch West, la marcha hacia el oeste. Consiste en dejar relativamente defendida la región oriental de su imperio, ya que el sistema ferroviario de Prusia no da para movilizar a tanta cantidad de soldados hacia el oeste. Los franceses van a llevar a cabo su propio plan de guerra, porque los generales de Francia también previeron todo esto y desarrollaron el plan 17º, pues los franceses aún tienen una herida abierta cuando perdieron los territorios de Alsacia y Lorena ante los alemanes en 1871, en un conflicto que nunca se selló del todo, y si bien hubo paz durante un tiempo, la rivalidad política, la tensión militar y las ganas de luchar por recuperar esta región permaneció intacta. El plan alemán de ejecutar un avance rápido en el frente occidental o el frente francés se ve frenado ya en su comienzo, sin siquiera pisar Francia, porque los belgas están demostrando ser guerreros duros y han logrado frenar la embestida germánica, desatando varias batallas en un país muy pequeño, siendo la batalla de Lieja la más importante. Mientras tanto, los aliados reciben refuerzos de la parte del ejército británico que será el encargado de luchar en el frente occidental, el BEF. La Fuerza Expedicionaria Británica. Los belgas cuentan con la ayuda de tropas francesas y británicas, lo que convertirá a Bélgica en uno de los escenarios más infernales de esta brutal guerra, un lugar donde se darán muchas batallas con resultados inesperados libradas entre ejércitos enormes. Habrán durísimas batallas en Hallein, en Namur, en Charleroi, en Mons, en Amberes, en Maubeuge y en muchos otros lugares. Pero al final, para noviembre de 1914, los alemanes lograron ocupar toda Bélgica, donde desataron un gran río de sangre y cientos de civiles fueron masacrados bajo sus fusiles, lo cual fue cierto, pero también es cierto que será exagerado y utilizado como propaganda por los aliados para atraer a más países a luchar en su favor en esta guerra que recién empieza y que ya es muy difícil de luchar.
El frente occidental ha quedado estancado en lo que se conoce como la primera batalla a gran escala de este frente, la Batalla de las Fronteras, donde las numerosas ofensivas francesas, lideradas por el general de la caballería Joseph Joffre, fueron repelidas por el Deutsches Heer, el ejército imperial alemán al mando del general Helmut von Moltke. Las ofensivas francesas fueron repelidas en las fronteras y son auténticos ejércitos gigantescos los que están luchando. Solo en este frente estamos hablando de más de 2 millones de efectivos. Se dice que en la batalla de las fronteras los franceses perdieron más de 300.000 soldados y los británicos rondaron entre los 30.000 y los 40.000, mientras que los alemanes perdieron cerca de 200.000. Esto deja bien claro que por más que hayan repelido la ofensiva francesa, la victoria no fue barata, se cobró a un precio muy caro. Es la primera vez que estos dos ejércitos están luchando con semejante armamento tan moderno y lo mezclan con la vieja escuela militar medieval. En las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, aún se mezcla la caballería y el avance de las tropas en formación con el fuego de artillería, de ametralladoras y el bombardeo de cepelines. Algo que deja grandes campos de cadáveres y terreno arrasado, y todo esto no es más que el comienzo de la guerra. El arrollador avance alemán, frenado en Bélgica, logra avanzar un poco al oeste tras la retirada de las tropas belgas y británicas en Bélgica, y también por la retirada francesa en las fronteras, pero los aliados reciben órdenes de dejar de retroceder, porque han quedado peligrosamente cerca de París, y esta capital no puede ser tomada por los alemanes. Por lo tanto, los aliados despliegan una gran cantidad de tropas en torno al río Marne, el río Marne en castellano. Aquí se desatan nuevos enfrentamientos muy duros y brutales. Serán parte de lo que se conocerá históricamente como la Primera Batalla del Marne. La propia París corre peligro, lo cual hace que los franceses y los británicos realicen una defensa muy dura, sin dar un paso atrás. Entonces, tras los combates librados entre el 5 y el 12 de septiembre, los aliados logran hacer que los alemanes retrocedan de nuevo unos kilómetros al este. Es la primer gran victoria aliada y la llamarán como el milagro del Marne, aunque nuevamente la brutal guerra moderna deja su huella, un saldo de más de 250.000 muertes en cada bando, y solamente en esta batalla que apenas duró 7 días. A partir de ahora, ante el fracaso del plan alemán de avance rápido para ocupar Francia, la guerra en el frente occidental se quedará estancada en lo que se conocerá como la guerra de trincheras, donde los grandes movimientos y los grandes cambios en el frente ya no serán posibles, pues aquí la guerra se tornará en un frente estático, casi imposible de cambiar su rumbo. Esta guerra estática de trincheras provoca que los ejércitos de ambos bandos empiecen un avance hacia el norte, lo que será conocido como carrera al mar, desatando más combates en un intento de romper el frente para continuar con una guerra de movimientos, una guerra más estratégica. Pero ninguno tiene éxito, porque aquí la guerra se ha tornado muy reñida y muy pareja. Este avance hacia el norte se ve frenado hasta mediados de octubre de 1914, cuando en Bélgica se desatan dos batallas durísimas, la batalla de Yser y la batalla de Ypres. Lo que ha quedado de todo esto es una larga línea de trincheras que va desde los montes suizos hasta el Canal de la Mancha, donde ningún ejército podrá avanzar porque el fuego de la artillería, las mortales ametralladoras montadas y los bombardeos de los cepelines hacen que nada pueda avanzar sobre el campo de batalla que existe entre trinchera y trinchera.
Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.